Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. ...15 de mayo de 1990... en un área rural de Delaware, investigadores exhuman un cuerpo parcialmente descompuesto de una tumba poco profunda. Los detectives emprenden una investigación a nivel nacional y un sádico asesino en serie se convierte en el blanco de un astuto fiscal de Nueva Jersey, quien tiene que armar su caso sobre pruebas circunstanciales y el testimonio de un criminal. Los fiscales, en busca de la justicia. En 1990, William J. Purdy, asistente del fiscal, coordinó una investigación y procesamiento en un esfuerzo por poner fin a los crímenes de un brutal asesino y las personas que lo protegían. Pensaban que tenían todo bajo control y en efecto habían salido impunes por asesinatos cometidos en otras 2 ocasiones. La policía los seguía muy de cerca, pero nunca conseguía lo suficiente como para cerrar el caso. Su orgullo y alegría. El 9 de julio de 1990, la policía del condado de Newcastle, Delaware, recibe una llamada urgente por el 911. Se había descubierto un cuerpo en una tumba poco profunda a un lado de una carretera ciega. El detective Alan Roos encabezó la investigación. ¿Qué tienen? Una fuerte lluvia durante una tormenta reciente había dejado al descubierto un cráneo y un hombro humanos. Un equipo forense removió la tierra en torno a los huesos y reveló un cuerpo completo. Parecía que el cadáver había sido enterrado en posición fetal. ¿Quién lo encontró? Mientras paseaban con su perro, un residente local y su esposa habían encontrado el cuerpo. Gary, revisa el lado derecho de la casa, por favor. El detective Roos dio orden a los oficiales de sellar el área. ¿Tienen otras unidades que puedan venir y bloquear la carretera desde abajo? Seguro. La policía cerraría la carretera mientras el equipo forense sacaba el cuerpo de la tierra. Trabajando como arqueólogos, los investigadores cuidadosamente cavaron una zanja alrededor de los restos. Realmente cavamos a profundidad. Empezamos bastante lejos con las palas. Y luego llegamos donde consideramos que estábamos más abajo de lo que estaría el cuerpo, justo por el ángulo del área del hombro superior y la cabeza. Y después nos fuimos acercando al cuerpo con diminutas palas muy pequeñas. El médico forense había decidido sacar la tierra circundante junto con el cuerpo a fin de no alterar ninguna evidencia. Los restos fueron transportados a la morgue para la autopsia. El forense determinó que los restos eran de una mujer joven entre 20 y 25 años que en algún momento había dado a luz. El estado avanzado de descomposición impedía que el forense determinara la causa exacta de la muerte. No obstante, sí clasificó el caso como un homicidio. El detective Roos se reunió con los investigadores y les dio los detalles del caso. Como pueden apreciar en la fotografía que tiene John, el suelo está muy mojado. Para los que no estuvieron en la escena del crimen, noten que el asesino no hizo un gran esfuerzo por... Esperaba que el área alrededor de la tumba arrojara algunas pistas sobre la identidad de la mujer y la de su asesino. Tratemos de encontrar a los que cortan el pasto, los que siempre
están ahí para que nos den una idea de cuándo fue la última vez que... Los investigadores verificaron los informes de la policía sobre personas desaparecidas en los estados cercanos, ¿Cuánto tiempo atrás investigamos? 3 meses. pero no encontraron nada. El detective Roos buscó en el NCIC, la base de datos nacional de crímenes violentos y personas desaparecidas. Encontró algo. En Clifton, Nueva Jersey, el detective Nicholas Donato había estado investigando el caso de una persona desaparecida. Una mujer había llamado a la estación para reportar que su prima, Mayra Napoletano, había desaparecido. Pensaba que Mayra, madre de 2 niños muy dedicada, no se iría y abandonaría a sus hijos. Donato había interrogado a los vecinos y a la familia de la mujer desaparecida, y ahora, casi un mes después de tomar el caso, Donato tenía su primer golpe de suerte. Fue una llamada del detective Roos en Delaware. Roos informó a Donato del cuerpo que habían sacado de la tumba poco profunda. Coincidía con la descripción de Mayra Napoletano, que Donato había introducido en la base de datos del NCIC. Para confirmar que era Mayra, Donato buscó sus archivos dentales y los investigadores se reunieron con un odontólogo forense. Él pudo identificar positivamente los restos como los de Mayra Napoletano. Mayra había desaparecido de su hogar en Clifton, Nueva Jersey, el 21 de junio. El detective teniente John Berg estaba trabajando con Donato en el caso. En el momento en que se dice oficialmente que ya no es una persona desaparecida, sabes que entonces es un homicidio. La próxima pregunta era sobre la jurisdicción. Como el cuerpo se encontró en Delaware y la investigación sobre personas desaparecidas comenzó en Nueva Jersey, los fiscales de ambos estados decidieron que la oficina del fiscal del condado de Passaic se encargaría de la investigación con la asistencia de la Policía Estatal de Delaware. Muy bien, vayamos allá y hagamos un buen trabajo y sobre todo cuiden la seguridad. 2 días después de que se había reportado la desaparición de Mayra Napoletano, su esposo se había presentado en la estación de policía de Clifton. Eric Napoletano estaba acompañado por uno de sus 2 hijos y por su madre, Caroline. Eric no le dio importancia al informe de la desaparición de su esposa, diciendo que ella lo había dejado. Hasta parecía ofendido por la preocupación de los oficiales. A Donato no le convencía la explicación que dio Napoletano sobre la desaparición de su esposa, y estaba perturbado por la reacción defensiva de Eric ante la investigación. Decidió interrogar a los vecinos de Eric. Teresa Maltese dijo que la última vez que vio a Eric, él salía del edificio la noche antes de que su esposa desapareciera. Y según ella, sus ojos hablaban de asesinato. Empecé a oír diferentes historias de amenazas y un cierto comportamiento belicoso, explosivo y amenazador. Durante los 2 últimos meses, los problemas conyugales habían aumentado porque Eric tenía una novia y Mayra por fin estaba a punto de tomar la decisión de dejarlo. Hubo amenazas de que si Mayra se iba, Eric la mataría. Los detectives querían entrevistar nuevamente a Eric Napoletano. Lo encontraron en su apartamento y le preguntaron cuándo exactamente había visto por última vez a su esposa con vida. Respondió que había sido el 20 de junio, alrededor de las 8 p.m. en su apartamento. La familia había pensado cenar en el apartamento de la madre de él en Manhattan, pero Mayra se negó a ir. Y cuando él y los niños llegaron a casa a eso de las 11 p.m., Mayra no estaba. Llamé varias veces, nadie respondió el teléfono. Los detectives aún dudaban de la historia de Eric. Daba diferentes versiones cada vez que hablábamos con él. Dijo que la familia de Mayra la tenía escondida en el Bronx. Lo verificamos y eso no era cierto. Luego dijo que ella tenía un novio, lo chequeamos, no pudimos verificar eso. Luego dijo que la estaban escondiendo en Puerto Rico, lo verificamos, no era verdad. A la semana de la desaparición de Mayra, Eric y los niños se habían mudado del apartamento.
Cuando el detective Donato realizó un chequeo de rutina de antecedentes, descubrió que Eric Napoletano había sido sospechoso de un homicidio. El 29 de abril de 1985, la suegra de Eric de su primer matrimonio, Gladys Matos, fue hallada muerta en una esquina del Bronx. Le habían disparado en la cara 6 veces. Unos días antes del tiroteo, Gladys había presentado cargos contra Eric por haber golpeado y torturado a su hija Wanda Matos. El arma asesina nunca fue encontrada y nunca se ubicó un testigo ocular. Indagando aún más a fondo en el pasado de Napoletano, Donato descubrió que una antigua novia de Eric también había sido asesinada. El 2 de junio de 1984 se encontró el cuerpo de Marilyn Coludro en un parque nacional en el este de Pensilvania. Había sido envuelta en un edredón y atada con un cordón grueso. El cuello, cara y cabeza habían sido cortados violentamente. La autopsia del médico forense halló que estaba embarazada y podía haber sido torturada. El cuerpo no fue identificado por más de 2 años hasta que alguien en el Departamento de Policía de Nueva York se dio cuenta de que nunca se había introducido un informe de personas desaparecidas a nombre de Marilyn Coludro en la base de datos nacional de personas desaparecidas. Cuando se corrigió el error, el cuerpo inmediatamente fue identificado como el de Coludro. El único sospechoso de su asesinato era Eric Napoletano, un hombre que los investigadores ahora temían que fuera un asesino en serie. Los detectives encontraron coincidencias entre el asesinato en 1984 de Marilyn Coludro, cuyo cuerpo torturado fue encontrado en un parque en Pensilvania, y el asesinato de Gladys Matos, a quien se le disparó en una esquina del Bronx en 1985. El sospechoso en ambos casos era Eric Napoletano. Eric había sido novio de Coludro y yerno de Matos. Solo dígame, ¿dónde estuvo esa noche? La policía interrogó a Eric sobre ambos asesinatos. Cuando ocurrió el asesinato de la señora Matos, Eric alegó haber estado durmiendo en el apartamento de su madre. Cuando se le interrogó por separado, Carolyn Napoletano apoyó la versión de su hijo. Hasta presentó cargos por acoso contra uno de los oficiales investigadores. En vista de que su madre ofreció coartadas en ambos casos, Eric no pudo ser acusado de los asesinatos. Los investigadores averiguaron que Carolyn trabajaba en el Departamento de Policía de Nueva York. Según los investigadores, tenía acceso, entre otras cosas, a la base de datos de personas desaparecidas. William J. Purdy era asistente del fiscal del condado de Passaic, Nueva Jersey, en la época de la investigación. Algo muy frustrante de este trabajo es investigar un caso, saber quién lo hizo, pero no tener la evidencia suficiente para llevarlo hasta la corte, y ese era el caso de esas 2 investigaciones. Eric Napoletano era el único sospechoso del asesinato de su esposa Mayra. Los investigadores obtuvieron una orden para registrar el apartamento ahora vacío de Eric en Clifton, Nueva Jersey. A un lado del edificio, cerca de una fila de cubos de basura, encontraron una caja de cartón grande. En algún momento aparentemente había contenido un parachoques de Toyota Corolla, el mismo modelo de auto que conducía Eric. Al asistente del fiscal Walter R. Dewey le pareció que esta caja era del tamaño exacto para transportar un cuerpo. Todos tuvimos la sensación de que este había sido, por así decirlo, el ataúd de Mayra, y que había sido transportada hasta Delaware, donde fue enterrada en la cajuela del auto de Eric dentro de esta caja. Los investigadores querían registrar el auto de Eric en busca de evidencia. Utilizando un auto secreto de la policía que lucía como un taxi, pusieron a Eric bajo observación. Después de seguirlo por el túnel Lincoln, lo cercaron y detuvieron el auto en Nueva Jersey. Eric estaba furioso.
Acusó a la policía de acoso y exigió saber de qué se le acusaba. Delante de mis hijos. Los investigadores contestaron que no estaba bajo arresto. Queremos el auto. Solo tenían una autorización para incautar su auto y registrarlo. El vehículo, un Toyota del año anterior, fue remolcado a un garaje en el departamento de policía de Clifton. Los investigadores forenses lo examinaron. Lo rociaron con luminol, una sustancia que se torna fluorescente cuando hay sangre. No se encontró ningún rastro. Se utilizaron aspiradoras especiales para recoger fibras de la cajuela y del compartimiento de pasajeros. La caja de cartón que los investigadores habían encontrado fuera del apartamento de Eric fue enviada a la unidad de cabellos y fibras en Washington, D.C. Los investigadores de Clifton esperaban que el laboratorio del FBI encontrara alguna evidencia microscópica que pudiera ayudar a convencer a un jurado de la culpabilidad de Eric. Para los investigadores, se hacía cada vez más claro que Eric había cubierto muy bien sus rastros, y después de 3 meses, la investigación perdía impulso. Pero una citación solicitando los registros telefónicos de Eric proporcionó una nueva pista importante. Los investigadores estaban especialmente interesados en una llamada hecha desde el apartamento de Eric la noche de la desaparición de Mayra. La llamada fue hecha a las 2:44 a.m. Eric había dicho a los investigadores que él y sus hijos habían ido a la casa de su madre a cenar esa noche. Dijo que cuando regresó a su casa a las 11 p.m., Mayra se había ido. La llamada de las 2:44 a.m. era interesante porque había sido hecha desde el apartamento de Clifton donde vivían los Napoletano al apartamento de Al Giovanni en Queens. Al Giovanni era un amigo muy cercano de la familia Napoletano. Lo llamaban Tío Al. El detective Donato y el teniente Burke visitaron el apartamento de Giovanni. Querían saber por qué Eric lo había llamado a las 2:44 y si Mayra había tomado parte en la conversación. Pero Giovanni negó rotundamente haber recibido la llamada. De acuerdo con los registros telefónicos, estaba mintiendo. Los detectives interrogaron a Giovanni varias veces más, pero reiteradamente negó haber recibido la llamada. El investigador Pete Talarico de la oficina del fiscal se percató de que Giovanni cambiaba sus historias de un día para otro. Cada entrevista era algo diferente con Al. A veces recordaba cosas. Cuando se le volvía a preguntar acerca de ellas, no recordaba haberlas dicho. Era una persona interesante con quien tratar. Finalmente, el fiscal le ofreció inmunidad a Giovanni a cambio de información acerca de Eric Napoletano y el asesinato de su esposa. Pero Giovanni rechazó la oferta y no divulgó nada. Y sabemos que una llamada entró a esta casa. Los investigadores estaban estancados. Sospechaban que Eric había matado a Mayra, pero tenían problemas para recopilar la evidencia suficiente para un arresto y una condena. En octubre de 1990, 4 meses después de su asesinato, a los padres de Mayra se les concedió el derecho de visitar a sus 2 nietos. Pero cuando los padres de Mayra fueron a visitarlos, Eric y los 2 chicos se habían ido. Ahora los investigadores temían que Eric hubiera salido de la ciudad y no tenían cómo localizarlo. Solicitaron ayuda del FBI. Los agentes empezaron a hacerle seguimiento a compras hechas con una tarjeta de crédito que descubrieron que Al Giovanni le había prestado a Eric. Descubrieron que había sido utilizada para alquilar una camioneta de mudanzas. Cuando el vehículo fue devuelto a una oficina de alquiler en Albuquerque, Nuevo México, el FBI supo dónde empezar a buscar.
Casi 7 meses después del asesinato de Mayra Napoletano, Eric estaba viviendo con sus hijos en Albuquerque. Los agentes se sorprendieron al saber que se había vuelto a casar por tercera vez. Su esposa Sandra no sabía que el hombre con quien se había casado estaba bajo investigación por asesinato. Cuando el FBI descubrió que Eric había contratado un seguro de vida para su nueva esposa, temieron no lograr detenerlo antes de que matara de nuevo. Los agentes del FBI habían ubicado al 3 veces sospechoso de asesinato Eric Napoletano en Albuquerque, Nuevo México. En mitad de una intensiva investigación, Eric había huido a 2.900 kilómetros de su hogar en Nueva Jersey. Ahora estaba casado de nuevo, pero 3 mujeres de su pasado ahora estaban muertas. En un esfuerzo por predecir su siguiente movimiento y obtener una orden del tribunal para intervenir su teléfono, los investigadores pidieron la asistencia del agente especial Greg McCrary en el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos. Le pidieron que trazara un perfil de Eric. El perfil que surgió provino tanto de la información de los antecedentes del propio Eric Napoletano como de los crímenes. Juntos pudimos lograr que todo encajara y para mí estaba claro que teníamos un tipo inusual de criminal y sádico sexual que convertía en víctimas a personas que conocía, lo cual no es muy usual, es más común que sean extraños. Tenía un patrón de comportamiento abusivo con estas mujeres, fueran sus novias, esposas o quien fuera. Muchas veces es la necesidad de dominar, humillar, subyugar y finalmente poseer a sus víctimas, y la manera fundamental de poseer es poseer sus vidas. El perfil del FBI clasificaba a Eric Napoletano como un asesino en serie y sádico sexual. El informe convenció a un juez para que emitiera la orden del tribunal para intervenir el teléfono en el trabajo de su mejor amigo, Al Giovanni. Habla el fiscal William J. Purdy. Predijeron correctamente que Eric Napoletano, debido a su relación con Al Giovanni y su madre, casi con certeza acudiría a ellos. Inicialmente, habíamos recibido registros del teléfono que indicaban que estaban en contacto diariamente, varias veces al día. Eric llamaba al número sin cargo de Al Giovanni y Al lo comunicaba con Caroline. Los 3 hablaban juntos por el teléfono, planeando lo que le dirían a los investigadores. Las conversaciones interceptadas eran interesantes, aunque nadie admitía nada. Ninguna de estas personas llegó a decir «yo lo hice», pero constantemente hablaban de una manera que no era consona con alguien que fuera inocente. Sí, todavía deben estar investigando. Lo que yo honestamente pienso es que el caso tiene que ser archivado. También supimos que había obtenido un arma semiautomática que llevaba abiertamente, lo cual es legal en Nuevo México, que la llevaba consigo y planeaba dispararle al padre de Mayra en caso de que fuera a buscarlo para llevarse a los nietos. Temprano en la mañana del 27 de marzo, un equipo SWAT del FBI se apostó cerca del apartamento de Eric en Albuquerque. Preocupados por la seguridad de la esposa de Eric, sus hijos y el padre de Mayra, el FBI se preparó para arrestar al sospechoso. El primer paso del equipo SWAT era resguardar el apartamento. Cuando Eric salió del edificio, ellos actuaron. La esposa de Eric abrió la puerta y el equipo SWAT entró precipitadamente. Rápidamente la llevaron a ella y a los niños a un dormitorio en la parte de atrás para su seguridad. Ahora vayan a su posición. Luego esperaron que Eric regresara. Va a entrar. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Cállese, ponga las manos atrás. Tan pronto volvió a la casa, se le ordenó que se echara al piso y se le quitó el revólver. Siéntese. ¿Por qué están aquí? Un agente le dijo a Eric que no estaba bajo arresto. Solo tenían una autorización para registrar su apartamento. Era una táctica diseñada para llevar a Eric a hacer una última llamada que lo incriminara. Esperábamos que fuera a usar un teléfono público y lo hizo. Y tal como se había pronosticado, llamó a Al Giovanni, le dijo lo que estaba pasando en su apartamento. Empezó a hablar de evidencia, empezó a hablar sobre lo que encontrarían y lo que no encontrarían. Así que funcionó muy bien. Más tarde ese día fue arrestado y devuelto a Nueva Jersey. En la oficina del alguacil federal en Nueva Jersey, se le entregó al detective Donato del Departamento de Policía de Clifton, quien le leyó sus derechos. Y después de leerle sus derechos y preguntarle, ¿Eric desea hacer una declaración? Eric le dijo al detective Donato, ¿usted qué cree? Eric fue acusado del asesinato de su esposa Mayra. Caroline fue acusada de obstaculizar los esfuerzos de los oficiales. Pero luego la fortaleza del caso fue cuestionada. Si bien la evidencia era puramente circunstancial, William J. Purdy, el asistente del fiscal en Nueva Jersey, consideró que tenía lo suficiente para armar un caso. Yo me sentía más cómodo con el caso. Sabía que era difícil, pero fui con mi jefe, hablé con él y mi jefe decidió hacerlo. Entonces la fiscalía recibió una buena noticia. Después de meses de trabajo de laboratorio, la unidad de cabellos y fibras del FBI emitió su informe forense. Se habían recuperado fibras de unos shorts que llevaba puestos Mayra. Los técnicos del FBI compararon estas fibras encontradas en la caja de cartón fuera del apartamento de Eric con las fibras de la cajuela de su auto. Cuando se colocaron una al lado de la otra en un microscopio de comparación, las tres muestras eran exactas. Pero hasta esta importante evidencia forense era circunstancial y por sí sola no probaba que Eric hubiese matado a Mayra. 9 meses de investigación no habían producido ni una pizca de evidencia directa de que Eric hubiese matado a su esposa. El caso del estado de Nueva Jersey versus Eric Napoletano fue visto en la corte del condado de Passaic en Clifton. Presidía el juicio el juez de corte superior Vincent E. Hall. Que entre el acusado. Eric fue acusado del asesinato de su esposa, Mayra Napoletano. A los fiscales no se les permitiría presentar evidencia de los 2 asesinatos anteriores que se suponía Eric había cometido. Por lo tanto, no podrían establecer un modus operandi que asociara a Eric con los 3 asesinatos. Señor Purdy, puede presentar su exposición. Las exposiciones iniciales comenzaron el 22 de abril de 1993. Purdy enfiló su ataque. Le advirtió al jurado que a medida que hurgaran bajo la superficie de la vida aparentemente normal del acusado, verían lo que él llamó crueles realidades. Nadie diría que había visto a Eric matar a su esposa, pero la evidencia circunstancial sería convincente. La evidencia circunstancial puede ser más precisa y más poderosa, y un jurado puede estar más seguro de una evidencia circunstancial que de una evidencia directa. Los testigos oculares pueden mentir, los testigos oculares pueden malinterpretar ciertas cosas. Un acusado puede mentir si se admite su declaración. La evidencia circunstancial no miente. Con frecuencia se le compara con un rompecabezas, pero se comienza a armar y pronto lo que se revela es que, aún sin todas las piezas, esta persona es culpable. Tenemos evidencia. Ernest Capusela, en su exposición inicial por la defensa, admitió que su cliente podía ser detestable y rencoroso. Mentiras y engaños. Y nosotros, la fiscalía, traerá... Napoletano puede ser una mala persona, dijo Capusela, pero la fiscalía no tenía ninguna evidencia contundente de que había matado a su esposa. Colocarlo en esta tribuna del jurado y esperar que diga la verdad. Mi cliente, Eric, puede haber tenido algunas fallas, pero no se le está juzgando
por sus características personales. Se le está juzgando por asesinato. La fiscalía llamó a su primer testigo. Quisiera llamar a Teresa Maltese al estrado. Teresa Maltese era la vecina de Eric del piso de abajo. Ella atestiguaría sobre el comportamiento de Eric cuando Mayra desapareció. Para refrescar su memoria, Purdy señaló un calendario grande. Pero Maltese dijo que no podía ver muy bien. No lo puedo ver, lo siento. No es algo que un fiscal quiere oír de un testigo. En el apartamento de Mayra y Eric. Sí, bueno, lo dejé pasar y subí hasta el apartamento Maltese de ellos. atestiguó que vio a Mayra por última vez la noche antes de su desaparición. Realmente llamarla porque había tanto ruido. Un joven de una compañía de mudanzas había venido para hacer un presupuesto. Maltese sabía que Mayra pensaba dejar a Eric y volver a Puerto Rico. Atestiguó que Mayra se veía perturbada. Cuando Maltese le preguntó si todo estaba bien, Mayra le cerró la puerta en sus narices. Pero a medida que Maltese continuaba, parecía que le fallaba la memoria. Se equivocó con su relato y parecía confundida. Oh, ¿sobre la madre? Al principio dijo que la madre de Eric tenía el cabello rojo y luego la describió como de cabello negro. Cabello negro. El fiscal le preguntó a Maltese si había visto a Eric más tarde ese día. ¿Seguro que lo recuerda? Eran aproximadamente las 7:30 de esa noche, dijo Maltese cuando salió del apartamento. No parecía muy feliz. Es todo lo que puedo decir. Ahora, en una entrevista Durante previa, las entrevistas previas al juicio, Maltese les había dicho a los investigadores, en sus propias palabras, que sus ojos hablaban de asesinato. Y ahora cambió su historia a algo mucho más suave. Cuando Purdy le pidió a Maltese que leyera su declaración anterior, dijo que no podía leer. Señor juez, terminé con el testigo. Purdy estaba sorprendido y avergonzado. Los fiscales daban la impresión de estar muy mal preparados. Señorita Maltese se puede retirar. Walter y yo salimos de la sala del tribunal ese día diciendo, ¿qué hicimos? ¿En qué nos hemos metido? Este caso no es nada. Al final de su primer día, Purdy le dijo a Dewey, este caso se acabó. Hemos perdido. Eric Napoletano fue acusado del asesinato de su esposa. Cuando el juicio pasó a su segundo día, los fiscales temían no poder recuperar la confianza del jurado. Su primer testigo había fallado al dar su testimonio, creando la impresión de que el Estado no tenía un caso. Señor Purdy, su próximo testigo. Quisiera llamar a Janet Conúculo al estrado, por favor. Los fiscales solo podían esperar que el testimonio de Janet Conúculo, vecina de Eric y Mayra, fuera más consistente. La verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Por favor, siéntese. Quiero que usted... Conúculo atestiguó que estuvo presente durante un juego de Monopolio en el apartamento de Eric y Mayra cerca de Navidad, 1989. Mientras Mayra más ganaba, más molesto se ponía Eric. Eric, simplemente voy a llevar. Él se lanzó por encima de la mesa ¿Crees que me vas a quitar a mis hijos? Es solo un juego. y empezó a discutir. No me vas a quitar nada. Si alguna vez tratas de quitarme a mis niños, te mato. ¿Me entiendes? Tranquilízate, siéntate. Ahora esta amenaza de que si ella se iba con los niños, él la mataría, ¿usted la escuchó solo en esta ocasión o fue en más de una ocasión? No, varias veces, más de una vez. Ahora, ¿cómo? El fiscal interrogó a Conúculo acerca de otro incidente 4 días después de que Mayra desapareciera. Díganos. Me había pedido que fuera a ayudar con la ropa sucia. Ella atestiguó que Eric le preguntó si quería alguna prenda de vestir de Mayra. Conúculo, confundida por la oferta, le preguntó a Eric qué quería decir. Mayra puede regresar, dijo ella. Ella regresará. No creo que regrese nunca. No hay más preguntas. Después de un primer día desastroso, el caso de la fiscalía se había vuelto a encarrilar. Levante la mano derecha. El próximo testigo del Estado era el detective Nicolás Donato. ¿Y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Por favor, siéntese. Para Donato, este era el clímax de una exhaustiva investigación. Teniente, quisiera preguntarle cuántas veces usted
Donato atestiguó que en entrevistas con Napoletano, Eric había dicho que la noche que Mayra desapareció, él la había visto por última vez a eso de las 8 p.m. cuando él salía para cenar en el apartamento de su madre. Cuando regresó a casa más tarde esa noche, Eric dijo que Mayra no estaba. Había ocurrido de la casa de Eric a la del señor Giovanni. En un esfuerzo por demostrar que Eric le había mentido a Donato, el fiscal luego llamó a Gregory Vélez. Señor, por favor, de pie y quítese la gorra dentro de la corte. Vélez vivía con Al Giovanni cuando Mayra desapareció. ¿Y solo la verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo usted allí? Los registros telefónicos mostraban que se había hecho una llamada desde el apartamento de Eric Napoletano al del tío Al a las 2:44 esa mañana. Vélez atestiguó que él había atendido el teléfono. Hola. Era Eric. Vélez dijo que había levantado a Al y continuó jugando con un videojuego. Al era sordo y tenía un teléfono con altavoz al que le subía el volumen. Esto permitió que Vélez escuchara la conversación. No te vas a llevar nada. Eric le estaba gritando a su esposa. Le dijo a Al que Mayra tenía un novio. Vélez dijo que podía oír a Mayra en el fondo, negando vehementemente la acusación de Eric. ¿Dónde están los $100 que te di, ah? Cuando Giovanni le preguntó a Mayra si Eric le estaba pegando, Mayra dijo no. Todo lo que sé es que hubo una discusión. Vélez dijo que alcanzó a oír tanto a Mayra como a Eric hablando con Giovanni por teléfono. Fue casi 7 horas después de la hora que Eric le dijo a Donato que había visto a Mayra por última vez. No hay más preguntas. La fiscalía había demostrado que Eric les había mentido a los investigadores. Luego, los fiscales intentaron asociar físicamente al acusado con el crimen. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Llamaron a un forense del FBI. Su señoría quisiera presentar estas fibras, las fibras que... El agente relató cómo él había examinado la caja de cartón recuperada fuera del apartamento de Eric. Dijo que en la caja había hallado fibras iguales a las encontradas en los shorts de la víctima y también en la cajuela del auto de Eric. El vehículo de Eric Napoletano. El asistente del fiscal introdujo la evidencia del cabello y las fibras en el acta del tribunal. ¿Reconoce estas fibras, señor? Sí. El técnico del FBI atestiguó que, en su opinión, todas las fibras provenían del mismo artículo. Una manta, una alfombra pequeña, son fibras relativamente finas. Continúe, señor Purdy. Quisiera colocar esta cinta para la corte. La fiscalía entonces puso extractos de 2 semanas de conversaciones interceptadas. En las grabaciones, Eric parecía particularmente preocupado de que hubieran interceptado el teléfono de Al. No creo que un juez les daría a esos tontos una orden del tribunal para interceptar el teléfono de tu trabajo. Realmente no creo que lo haría. Porque, ¿qué es lo que tú sabes, lo que te quiero decir? Por interceptar tu teléfono, aunque me hables, estás hablando hace 8 o 9 meses. ¿Qué voy a estar diciendo yo de eso, entiendes? Sí. Constantemente estaban hablando de lo que ocurría con esa investigación y en tonos muy sospechosos el jurado podía escuchar esto y decir, estas no son personas inocentes. La fiscalía había preparado un caso convincente basado en evidencia circunstancial. Ahora tendrían que asumir el mayor de sus riesgos al llamar a su testigo más controversial. Le preguntaré por Gregory Vélez. Su próximo testigo, señor Purdy. El jurado había escuchado a los testigos implicar a Eric Napoletano en el asesinato de su esposa. Pero la evidencia era solo circunstancial. Los fiscales consideraban que necesitaban más pruebas. Alguien que conociera íntimamente a Eric. Alguien a quien él le hubiera confiado sus secretos. El Estado llamó a Al Giovanni al estrado de los testigos. Giovanni sería la última pieza en el rompecabezas de la fiscalía. Esperaban que su testimonio convenciera al jurado de que Eric era culpable fuera de duda razonable.
Sabían que la defensa podía atacar la credibilidad de Giovanni, exponiendo su relación con Gregory Vélez, a quien la policía conocía como prostituto y consumidor de drogas. En un esfuerzo por minimizar el daño, el fiscal decidió revelar esta información él mismo. ¿Le pagó por tener relaciones sexuales cuando lo conoció? La primera vez sí. Bien, ¿recibió usted una llamada? Perdi pasó a la pregunta clave de si Giovanni recordaba haber recibido una llamada a las 2:44 a.m. el 21 de junio de 1990, algo que reiteradamente había negado. Sí, la recibí. ¿Y de quién era esa llamada? De Eric y Mayra. ¿Y qué estaba ocurriendo durante esta llamada? ¿Qué información le dieron Eric o Mayra? Eric me contó de las intenciones de ella de regresar a Puerto Rico y él estaba en contra de eso. Él quería que ella se mudara al distrito número 8. Ambos estaban gritando. Giovanni luego contó a la audiencia de una llamada que había recibido el día siguiente, la noche del 22 de junio. Era Caroline, llamando para decir que Eric iba hacia su casa. Cuando Giovanni oyó que Eric tocaba la bocina, bajó. Escucha, Al, tengo que decirte algo. ¿Tienes puesta una grabadora? No. Maté a Mayra. Se iba a llevar a los niños a Puerto Rico. La llevé a Delaware. Estás enfermo. Hice lo que tenía que hacer. Estás enfermo. Giovanni dijo que le había repugnado la confesión de Eric, pero que le daba temor ir a la policía. Dijo que sabía de lo que Eric era capaz. Giovanni atestiguó que al día siguiente Eric le pidió que fuera a la casa de su madre para recoger algo de ropa para los niños y para él. Giovanni dijo que a Eric parecía preocuparle regresar a Clifton. Dijo, ¿qué hacemos si la policía está ahí? Indicó, he limpiado el auto, así que no van a encontrar ninguna evidencia. El testimonio de Giovanni de que Eric había admitido el asesinato de Mayra y que él mismo había intentado obstaculizar la investigación fue un golpe sorprendente para la defensa. Sí. Para obtener el testimonio de Giovanni, el Estado tuvo que eliminar todos los cargos en su contra, salvo el de impedir la investigación. Lo es para mí. No más preguntas. Se hizo un acuerdo con él para que atestiguara y a él le tocaran solo unos pocos años de cárcel. Este es un mal necesario para el cumplimiento de la ley. Hacemos tratos con la gente a veces. Consideramos que estamos haciendo tratos con la persona que no cometió el crimen, pero sí sabía algo al respecto. El equipo de la defensa devolvió el golpe rápidamente, despertando dudas acerca de la confiabilidad de su testimonio. Le van a rebajar 5 años de su condena, ¿cierto? Me imagino que sí. La defensa continúa atacando la credibilidad de Giovanni. Querían demostrarle al jurado que el tío Al era capaz de mentir bajo juramento para evitar pasar más tiempo en prisión. 5 largos años es mucho tiempo, ¿no es así? Sí, eso parece. Por supuesto que lo es. La fiscalía conocía los riesgos de presentar un testigo cuyo testimonio se daba como resultado de un trato, pero era una jugada que pensaban que tenían que hacer. Dado que era un caso circunstancial, consideraba que un jurado, aunque estuviera satisfecho de que así lo fuera, saldría de allí más satisfecho si se les presentaba, aunque fuera un testigo que dijera, sí, el acusado dijo que lo hizo, me dijo que lo hizo. Y por eso presenté a Al, porque él nos iba a dar esa información. La fiscalía terminó su presentación de pruebas. Cuando el juez Hall pidió a la defensa que presentara sus testigos, Capozzela elevó un recurso de absolución basado en evidencia insuficiente. El juez Hall negó el recurso. La defensa llamó al subprocurador Glenn J. Moramarco al estrado. Señoría, unas preguntas. Moramarco atestiguó que la moción de reducir la sentencia de Giovanni por conspiración dependía de la colaboración de Al con la fiscalía. Esto reforzó la impresión de que el testimonio de Giovanni había sido comprado. Permiso para interceptar. La defensa llamó a solo 3 testigos. Eric se negó a atestiguar en su propia defensa. Había tomado solo 2 semanas para que ambas partes presentaran sus casos. Regresemos. El jueves 6 de mayo,
Comenzaron las recapitulaciones de cierre del juicio por asesinato de Eric Napoletano. El abogado del acusado afirmó que consideraba que muchos de los testigos tenían sus propios propósitos. En otras palabras, no les gustaba Eric y no querían que al jurado le gustara tampoco. Capossela admitió que su cliente pudo haber sido culpable de infidelidad conyugal, pero eso no quería decir que fuera culpable de asesinato. A Eric no se le estaba juzgando por ser una mala persona, se le estaba juzgando por asesinato. Y la evidencia circunstancial no era lo bastante convincente como para condenarlo. Hay unas enormes piezas en el centro de este rompecabezas, pero faltan. Deben regresar con un veredicto de no culpable. Gracias. Señor Purdy. En su resumen, el fiscal le pidió al jurado que viera el panorama completo. Y si lo hacían, la certeza de la culpabilidad de Eric quedaría clara. En sus palabras, sabrán que él lo hizo. El jurado comenzó sus deliberaciones el viernes. El lunes siguiente habían llegado a una decisión. Hay un dicho en los tribunales que dice que una vez que se presentan las conclusiones y el jurado vuelve a su cuarto, nunca se sabe lo que va a ocurrir, y ciertamente esa era la situación en este caso. ¿Ha llegado el jurado a una conclusión? Sí, hemos llegado. ¿Alguacil? El jurado halló a Eric Napoletano culpable de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 32 años y medio. Se levanta el juicio. Yo estaba satisfecho y la familia Acevedo también, porque finalmente habíamos detenido a este individuo que seguramente había matado previamente, y era muy probable que lo volviera a hacer si no nos uníamos y lo metíamos en la cárcel para el resto de su vida. Los investigadores continuaron encontrando pistas en la muerte de Marilyn Coludro. 12 años después de hallar el cuerpo de la joven en el parque de Pensilvania, Eric Napoletano finalmente fue acusado de su asesinato. Acordó declararse culpable. Los fiscales creyeron que posiblemente fue impulsado a hacerlo por el deseo de proteger a su madre. Caroline Napoletano enfrentaba cargos por impedir el debido procedimiento legal. Durante las investigaciones, ella había proporcionado las coartadas para Eric. ¿Y nada más que la verdad? Finalmente, le hicimos una oferta a los Napoletano. Permitiríamos a Caroline entrar a lo que llaman intervención prejuicio. A ella la ponen a prueba y cuando termina, el caso es declarado sin lugar y solo si Eric confesaba su culpa con respecto a uno de los otros asesinatos. La apuñalé. Ella trató Mientras de la corte correr. escuchaba en pasmado silencio, Eric confesó haber asesinado a su novia, Marilyn Coludro. Se acostó con él. Eric Napoletano es... Fue sentenciado a unos 15 años adicionales a cadena 15 perpetua. años adicionales, además de la sentencia que actualmente cumple. Y al tener otra condena en Nueva York, podíamos garantizar que Eric pasaría el resto de su vida en la cárcel. Como parte del acuerdo de la declaración de Eric, su madre no fue procesada por su papel en ninguno de los crímenes. Una investigación de asuntos internos del Departamento de Policía de Nueva York finalmente presentó cargos disciplinarios contra ella. Caroline fue acusada de suministrar información falsa en las investigaciones de los asesinatos de Gladys Matos y Marilyn Coludro. En 1997, la víspera de una audiencia en que se decidiría su futuro, Caroline Napoletano renunció. Cuando las mujeres en la vida de Eric trataban de dejarlo, él las mataba. Condenado por 2 asesinatos brutales, Eric Napoletano pasará el resto de su vida tras las rejas.